Bueno, comenzamos, si consideráis, esta sesión del Pleno de la Corporación con el orden del día que disponen. Pasamos al primer punto, que es la aprobación correspondiente al 21 de octubre de la sesión. ¿La aprobamos? Luego hay 3 daciones de cuenta, bueno, 4 daciones de cuenta, como viene siendo habitual. Le dejamos la palabra al señor interventor sobre el seguimiento y ejecución del plan de ajuste, sobre la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año en curso, la dación de cuentas igualmente de periodo medio de pago a proveedores de ese mismo tercer trimestre, y luego, aparte, pues son las líneas fundamentales de la dación del presupuesto, y le damos la palabra a José Francisco, señor interventor. Buenos días a todos. Como estuvimos viendo en la Comisión de Hacienda, como viene siendo habitual todos los trimestres, es obligatorio, en virtud de lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el principio de transparencia, la remisión al Ministerio de Hacienda de todos los puntos establecidos en lo que es la dación de cuentas del plan de ajuste que tenemos aprobado por el Pleno, la ejecución presupuestaria y el periodo medio de pago. Estuvimos analizando, en principio, todo lo que es el tema de la ejecución del plan de ajuste y la evolución de la ejecución presupuestaria y la comparativa con el plan de ajuste, tanto desde el punto de vista del presupuesto de ingresos como el presupuesto de gastos. En el presupuesto de ingresos estuvimos viendo las distintas medidas que están establecidas en el presupuesto de ingresos y si se siguen cumpliendo las citadas medidas. En líneas generales se siguen cumpliendo, si bien es necesario, como mismo venimos insistiendo en todos los trimestres, el refuerzo en materia de inspección y el cumplimiento en líneas generales del plan de ajuste y la previsión de los ingresos sigue siendo positiva. En relación a lo que es la previsión de las partidas del estado de gastos, fuimos analizando cada una de las partidas y de los capítulos del estado de gastos. Vimos, por un lado, que en el capítulo 1, a diferencia del trimestre anterior, debido al retraso en el desarrollo de algunas de las distintas partidas y programas que tenemos que se han retrasado por la financiación que estamos desarrollando, el incumplimiento que se preveía en el segundo trimestre, vemos que en el tercer trimestre seguramente sea previsible el cumplimiento de lo que es las previsiones que tenemos en el presupuesto respecto del plan de ajuste. También es previsible el cumplimiento tanto en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 del estado de gastos, pero en cambio el capítulo 6 también es previsible su incumplimiento, tal como hemos venido reiterando en anteriores trimestres, dado las inversiones que tenemos tanto en financiación que recibimos de otras administraciones públicas, como el difícil cumplimiento, dado que la Gerencia del Urbanismo viene desarrollando obras derivadas de sistemas generales, y esas obras, pues evidentemente, tienen una financiación que tiene este año unas inversiones que seguramente superen los 2 millones de euros. Respecto del capítulo 9, también es previsible su incumplimiento, dado que desarrollamos actuaciones debido a la cesión que derivamos de Sodefesa, y esa cesión, por la fusión de Sodefesa, tiene una serie de actuaciones que tiene por parte del ayuntamiento que cancelar una serie de activos y también pasivos de Sodefesa, que amplía las actuaciones del capítulo 9, que son la cancelación de préstamos que tiene el ayuntamiento y que anteriormente tenía Sodefesa. Por lo que respecta a lo que es la ejecución trimestral y la ejecución presupuestaria, ya dado que hemos evaluado todos los capítulos del presupuesto, lo que aquí evaluamos es el cumplimiento de las distintas ratios que tenemos que ver ante el Ministerio. Si bien es cierto que hay una suspensión de las reglas fiscales, tenemos que ir evaluando cada una de ellas. En lo que es el tema del cumplimiento de la estabilidad y sostenibilidad financiera, en principio parece positiva el cumplimiento de las mismas. El tema de las reglas del gasto será difícil, seguramente, su cumplimiento debido a determinados capítulos, como es el capítulo 6, que evidentemente se va por encima y no hay un ajuste en lo que es el cumplimiento de ese capítulo 6. Y después el tema de la deuda viva, pues evidentemente estamos por un porcentaje que está entre el 10 y el 12%, con lo cual estamos cumpliendo perfectamente lo que se establece la normativa en cuanto a lo que es el tema de la deuda viva. Y por lo que respecta al periodo medio de pago, el periodo medio de pago se sitúa en este trimestre en los 20,81 días, en términos similares al trimestre anterior y cumpliendo con lo que establece la normativa. Por lo que respecta
al punto ya de lo que son las líneas fundamentales del presupuesto, también en lo que se establece por lo que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y lo que es la orden de 2012 de octubre por lo que desarrolla la obligación del suministro de información y lo que es la necesidad de suministrar la información al Ministerio. Se estableció una aplicación a raíz de esta orden 2012 que teníamos que remitir lo que eran las líneas fundamentales del presupuesto como una especie de avance de lo que el Ayuntamiento entendía que iba a ser las líneas del presupuesto para el ejercicio 2022. Normalmente el Ayuntamiento, para esas líneas fundamentales del presupuesto, que es una previsión, que no significa que el posterior presupuesto no tenga que variar de esas líneas fundamentales, cogemos lo que es el plan de ajuste. Normalmente tomamos lo que es el plan de ajuste y las previsiones iniciales del plan de ajuste de 2022, si bien normalmente a ese plan de ajuste solemos normalmente fijar o ver lo que es la liquidación del ejercicio anterior por si tenemos que hacer algún tipo de ajuste a lo que es el plan que tenemos aprobado. Tal como vimos en la comisión, tomamos como base tanto las previsiones iniciales de ingresos como de gastos del plan de ajuste, si bien le hicimos un par de variaciones. Por un lado, las variaciones tuvieron lugar en lo que son las previsiones de ingresos, lo que son las tasas del capítulo 3, porque la liquidación del año 2021 dieron como liquidación de las tasas en torno a unos 6 millones, en cambio en el plan de ajuste aparecían unas previsiones iniciales de 9 millones, con lo cual hicimos una reducción más real de esas tasas. Y por lo que es el tema del capítulo 2, en el capítulo 2, en el año del 2022, en el plan de ajuste había unas previsiones iniciales de 10 millones y la hemos aumentado a 12 millones, dado que los contratos que aparecen en el capítulo 2 para el año 2022, en el que se incluye, entre otros, el tema de la limpieza viaria, se prevén que esas previsiones aumenten significativamente, sobre todo por este tipo de contratos. Muchísimas gracias, señor interventor, como siempre, por su síntesis y el trabajo que desarrolla también. ¿Alguna intervención? Pasamos al siguiente punto, compañero. Gracias. Pasamos al punto sexto, que en este caso sería una aprobación de la modificación que traemos sobre la ordenanza reguladora del servicio de transporte de personas y equipajes y automóviles ligeros del municipio, que son la ordenanza que regula el taxi en el municipio. Señor Alonso Lapi. Gracias, presidente. Pues es una modificación que se debe básicamente a un decreto autonómico que obliga a todos los municipios a adaptar sus ordenanzas. Perdón. Vale, comienzo para que pueda ser grabado. La modificación se debe básicamente a un decreto autonómico que obliga a todos los municipios a adaptar sus ordenanzas municipales. Y en este caso, pues, como bien dice el presidente, es la ordenanza del taxi. Los cambios fundamentales que se incorporan en este texto redundan sobre quién presta el servicio. En este caso, se va a permitir a las personas jurídicas y no solamente físicas, esto quiere decir que las empresas van a poder prestar el servicio de transportes de personas y equipajes. Así también, pues, se permite al titular de la licencia no tener carnet de conducir y se le permite, por eso mismo, no prestar directamente el servicio, como decimos, de personas y de transporte de personas y equipajes. En cuanto a los vehículos, se elimina la obligatoriedad de tener menos de 2 años de antigüedad, con lo cual los vehículos pueden tener más de 2 años con un tope máximo de esta antigüedad por seguridad vial y los vehículos adaptados van a poder tener 8 más 1 plaza. La 1 es el conductor y 8 plazas, con lo cual 9 plazas en vehículos adaptados. Se va a permitir a los ayuntamientos establecer puntos específicos de recogida de pasajeros en zonas de mayor afluencia. Ya Mairena del Aljarafe lo tiene y además a los taxistas podrán poner precios cerrados de trayectos de forma que los usuarios lo puedan conocer de forma previa. Comentarles por último que todas estas modificaciones han sido consensuadas y trasladadas a la Asociación del Taxi y todas sus peticiones incorporadas al texto que tienen ustedes hoy para aprobación. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. Los grupos intervienen. ¿Votamos? Venga, pues, Grupo Vox, a favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, a favor. Grupo Socialista, unanimidad. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. El siguiente es una aprobación de la actualización y rectificación. Como saben ustedes, viene siendo habitual del inventario municipal de bienes. Señor Alonso Lapi.
Continuamos actualizando nuestro inventario de bienes municipales por un motivo, por la disolución de SODEFESA y también porque así están haciendo la revisión los técnicos de la casa. En este caso, incorporamos bienes en el casco antiguo, de Lepanto, de Porzuna, de Cavaleri, así como otros que se contemplan en los informes que tienen ustedes a disposición. Muchas gracias, señor Alonso Lapi. ¿Votamos también, compañeros de corporación? ¿Todos de acuerdo? Sí, por unanimidad, señor secretario. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. El siguiente es una moción conjunta que viene a presentar los grupos del Grupo Socialista, Unidas Podemos. Perdón, el nomenclato, sí, ya me lo he tachado yo. La aprobación del nomenclato de 2 calles en el cementerio municipal. En este sentido, la señora Moreno. Gracias, señor presidente. Hoy traemos a pleno una propuesta para el nombramiento de las 2 calles nuevas del cementerio tras la reciente aprobación del mismo. Los nombres que proponemos son Santa Marta y Santa Ángela. Ambos atienden a la nomenclatura predominante de la zona, todos son calles que tienen nombres de santos y santas, responden a criterios de igualdad y género y ajustándose a la vigente ordenanza reguladora de la denominación, rotulación y numeración de las vías urbanas y zonas públicas de Mairena del Aljarafe. Durante la pandemia, el fervor a Santa Marta, patrona de las cosas imposibles, ha servido de consuelo a los fieles que le han pedido el milagro de salvar a algún familiar que cayó gravemente enfermo de coronavirus. Y Santa Ángela porque bueno, fue una monja nacida en Sevilla, monja católica dedicada a los pobres y enfermos y fundadora de las compañías de las Hermanas de la Cruz. Gracias. Muchísimas gracias, señora Moreno. Bueno, ¿votamos? Sí. Juan Luis, del Grupo Vox. Nosotros, como siempre hemos defendido desde el Grupo Vox, el establecimiento tanto de cupos como cuotas entre hombre y mujer nos parece algo absurdo. Pero bueno, entendiendo que todos son santos, pues tienen los méritos suficientes como para tener los nombres de las calles. En el cielo, en el mundo del Señor, todos somos hijos del mismo Padre, ¿no? Venga, pues entiendo que es favorable todos los demás, ¿sí? Pues gracias, compañeros y compañeras de la Corporación Unanimidad, señor secretario. El punto 9 es una moción presentada de manera conjunta por el Grupo Socialista, Unidas Podemos y el Grupo Popular, con registro 28.111 contra la violencia que se ejerce en el entorno hacia la mujer. Va a defenderla primera señora Rodríguez Franco. Buenos días, señor presidente, compañeras y compañeros de corporación. Otro año más traemos una moción para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia que se ejerce hacia las mujeres. Llevamos 300 años de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres para construir una sociedad donde todos y todas participemos activamente en la vida social, política y económica, en todas y cada una de las esferas de la vida, sin que esa participación venga supeditada por el hecho de nacer hombre o de nacer mujer. Entendemos que cada ser humano del planeta puede ser y hacer lo que desee en función de sus gustos, sus méritos, sus habilidades y sus capacidades, sin que por su destino venga marcado por su sexo. Nacemos en una jerarquía de sexos condicionada y subordinada que somete a un sexo sobre el otro. Esto es el origen de la violencia de género que está estructurada y organizada en nuestra sociedad. Una de las violencias más aterradoras, aparte del feminicidio y la violencia vicaria, recordar que llevamos 1.117 mujeres asesinadas y 44 niños y niñas. Una de las más aterradoras es la trata con fines sexuales. Entendemos que la prostitución / trata como una relación desigual de género en la que una persona por motivos económicos, legales, sociales,
se ve obligada a prestar a otras determinados servicios sexuales a cambio de dinero o otro tipo de contraprestación. La prostitución está basada en la sumisión sexual de las mujeres pobres y en la explotación y provoca servidumbre. Más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata, según un informe de la Policía Nacional que realizó en 2019 un total de 515 operaciones en las que se liberaron a 921 personas víctimas de explotación sexual, de las que 896 eran mujeres y detuvieron a 481 proxenetas. Según Médicos del Mundo, se considera la trata de los seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución, y dice que son dos realidades indisolubles que representan una vulneración sistemática de los derechos humanos, como parte de una estructura desigual de género, adoptando un posicionamiento abolicionista frente a la prostitución. España es el país europeo con más demanda de sexo pagado y el tercero a nivel mundial. Naciones Unidas plantea que el 39% de los hombres españoles han pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. España, además, no es solo líder de consumo de prostitución, también es uno de los principales destinos de tráficos de mujeres de trata. Hay un dato que me parece significativo, cómo se utiliza el cuerpo de la mujer, ¿no? En Estados Unidos, si te pones una vacuna COVID, te regalan un donut o te regalan una Coca-Cola. La noticia que ha salido esta semana es que en Austria, si te pones una vacuna, puedes ir a un prostíbulo y utilizar a una mujer prostituida 30 minutos. Esto es violencia de género. La prostitución es un lobby muy fuerte en España, genera 4.100 millones de euros según datos del INE. Esto supone un 0,35% del Producto Interior Bruto. La Constitución española, en su artículo 9.2, obliga a todos los poderes públicos a remover todos los obstáculos que impidan que la igualdad formal se convierta en igualdad real. Hoy hemos avanzado mucho desde el año 78 hasta ahora en reconocimiento de igualdad formal. No hay leyes que reformar apenas, pero no ocurre lo mismo con la igualdad real. Aunque somos iguales ante la ley, hombres y mujeres, las brechas siguen existiendo y en cualquier actividad donde pongamos el foco, salarial, pensiones, promociones laborales, hay diferencias. Somos desiguales todavía en muchos aspectos. La Ley para la Igualdad Efectiva del 2007 introdujo un aspecto muy importante, que es la transversalidad de la igualdad, la horizontalidad. Si combinamos la obligatoriedad que tienen los poderes públicos y la transversalidad, las políticas de igualdad deberían de llegar a todos los rincones. Y para acabar, deciros que algo fundamental para cambiar los parámetros sociales que fomentan la violencia de género es la educación. Que educar en valores diferentes, y tenemos una gran responsabilidad en ello todas las administraciones, también las locales, porque las condenas, las penalizaciones, las órdenes de alejamiento es ir al final de la cadena. Y hemos de ir a la raíz, al principio, que es la educación para nuestros niños y para nuestras niñas. Por todo ello, se han presentado una serie de acuerdos que voy a leer para que se aprueben en este pleno, que es ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento con los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y trabajar para acabar con cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia de género o realice las políticas públicas o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. Impulsar
o reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y el Pacto de Estado contra la violencia de género en el marco de las competencias locales autonómicas, así como su seguimiento. Instar al Gobierno de España a la actuación y renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género en Cortes Generales para buscar el mayor consenso político y social. Dotar de los recursos económicos y agentes especializados de los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Instar al Gobierno de España a mejorar la coordinación institucional para garantizar que los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género se implementen de la manera más óptima. Impulsar en el marco de las competencias locales y autonómicas que las políticas públicas en materia de servicios sociales, sanidad, seguridad e igualdad tengan también como objetivo la abolición de la prostitución. Instar al Gobierno de España a impulsar un marco normativo orientado a la abolición de la prostitución. Colaborar con las asociaciones de la sociedad civil para luchar contra la violencia machista y trabajar por la igualdad de hombres y mujeres. Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro compromiso con las víctimas. Continuar la iniciativa del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe dando difusión y exposición a los distintos materiales de la campaña Puntos Violetas, tanto en redes sociales como en los espacios de información municipal y atención ciudadana, por ejemplo, en el transporte público, parada de taxis, centros de salud, centros socioculturales, equipamientos deportivos, oficinas de información municipal, etc. Continuar con la puesta en marcha de la campaña de difusión de Puntos Violeta entre el comercio de la localidad. En el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se comprometa a habilitar el punto violeta de información en todos los eventos municipales que se lleven a cabo en el municipio. Y por último, instar a la Junta de Andalucía que se sume a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Franco. Damos la palabra a los grupos. Miguel, Grupo Vox. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a la moción, echo de menos dos cosas. La primera es que no aparece ni una sola mención, ni un solo renglón en torno al elemento del aumento de penas. No digo ya en el caso de nuestro Grupo Vox que solicita y defiende la prisión permanente para este tipo de delitos, sino que no existe ninguna mención, ningún párrafo en el que se solicite ningún aumento de las penas para este tipo de delitos. En segundo lugar, cuando se habla de dotar de agentes y medios a la policía, lo que debería solicitarse realmente son herramientas legales para los integrantes de la policía. En lugar de eso, se ha redactado y se ha aprobado una nueva ley de seguridad ciudadana en la que deja indefensa a nuestra policía. ¿Por qué motivos? En primer lugar, porque elimina la presunción de veracidad que tiene la policía. En segundo lugar, se permite grabar a la policía, que lleva consigo que pierdan la intimidad y sean agredidos tanto ellos como sus familiares. De hecho, desde el Ministerio del Interior se constata que existen 30 agresiones diarias a la policía. En cuanto a la indefensión que tiene hoy en día nuestra policía, se reduce el tiempo de detención de los detenidos y además se reducen las sanciones y depende de la capacidad económica que tenga el delincuente. Esto lo único que consigue es que nuestra policía esté vendida a día de hoy frente a la delincuencia. En cuanto a las agresiones sexuales, imagino que esto entrarán también las cometidas contra los menores tuteladas en Baleares, en cuyo caso el Partido Socialista Obrero Español y Podemos votaron en contra de que se creara una comisión de investigación para que aclarara los hechos. De hecho, ha tenido que la Unión Europea enviar una misión a España para aclarar los hechos. También imagino que también se tendrá en cuenta, en este caso cuando hablamos de agresiones o abusos a menores,
la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en contra del exmarido de Mónica Oltra, que en el caso de cometerse cuando se cometían los delitos era marido de Mónica Oltra, y no digo porque ella sea culpable, sino simplemente porque se ocultó y se obstruyó a la justicia para que no saliera a los medios. Y es una sentencia en firme por abusos sexuales a una menor tutelada. También me gustaría destacar el doble rasero que usa en este caso la izquierda, depende del tipo de mujer que sea agredida. Y voy a poner dos casos concretos que han ocurrido aquí hace poco en esta provincia. La agresión que sufrió una compañera mía de partido en el barrio de Palmete por ir contra los narcopisos, y a día de hoy en el Ayuntamiento de Sevilla no ha habido ninguna condena por esas agresiones, que fue una pedrada con atención hospitalaria, y no ha habido ninguna condena por parte de la izquierda. En segundo lugar, tuvimos el viernes pasado una agresión a 3 compañeras en una mesa informativa en Valenciana de la Concepción. Una tuvo que estar hospitalizada y hoy en día está demandado ante la Fiscalía y ante los tribunales. A día de hoy, ningún grupo de la izquierda ha condenado esa agresión. Seguramente porque en esa visión sectaria que tiene la izquierda habrá mujeres que se lo merecen. Me gustaría también comentar, en cuanto que ya se ha hablado aquí de estadísticas, de si son los hombres los que agreden y demás, también me gustaría poner en valor, o que se destacara también, lo que se oculta y se oculta por parte de los grupos de la izquierda. Y son los asaltos y abusos y agresiones sexuales por parte de menas a personas y a mujeres españolas. En este caso estoy hablando, por ejemplo, casos en Canarias, Cataluña o Madrid. De eso no decís absolutamente nada. Y por supuesto que hay violencia contra las mujeres, y contra los niños, y contra los abuelos, y contra los discapacitados, y entre personas del mismo sexo. Pero yo quiero también que se condene eso. Y lo que no queremos es que se discrimine a nadie por sexo, y que por lo tanto se defienda jurídicamente a todas las familias y a todas las personas, independientemente de su sexo. Por lo tanto, es lo que defendemos y defenderemos siempre en una ley integral contra la violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Por el Grupo Ciudadanos, señor Rincón. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Pues lo primero que hay que decir es que Ciudadanos es un partido que se encuentra total y absolutamente en contra de cualquier tipo de tráfico de mujeres, de niñas, para el ejercicio de la prostitución. De hecho, está tipificado por el Código Penal, está sancionado, pero eso no pretendemos ocultar la gravedad, evidentemente, del problema, y hay estudios de ONG las que dicen que 8 de cada 10 mujeres que ejercen la prostitución lo hacen en contra de su voluntad. La lucha contra la explotación sexual o el tráfico de personas y mujeres hay que gestionarlo, pero creemos que de otra manera, porque creemos realmente que hay que legislarlo. No podemos dar la espalda a aquellas personas que lo ejercen libremente. Negar la realidad en este caso solo beneficia a los delincuentes. La regulación de la prostitución ya existe en otros países, en Alemania, Países Bajos, Austria, Suiza, y creemos que eso es necesario aquí en España también. El hecho de ponernos una venda en los ojos no hace que el problema desaparezca. De hecho, todos sabemos que la realidad, evidentemente, es mucho más compleja y más oculta de lo que creemos en muchas ocasiones. Ningún establecimiento donde se ejerce la prostitución aparece con la licencia de prostíbulo. Aparece como bares, hoteles, residencias, con lo cual es una forma realmente de ocultar la realidad tan tremenda que existe. Abolir la prostitución creemos que sería una forma de empeorar la situación de las trabajadoras sexuales, y tienen derecho también a defender su situación, las que lo ejercen libremente. Combatirla es necesario, totalmente de acuerdo con que es la educación la vía para conseguir ello, pero regular la prostitución es lo que creemos ahora mismo que es necesario. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rincón. Vale, perfecto. Igual, venga, pues empezamos el segundo turno, si os parece. Señor, nada. Pues venga, Vicenta, te toca. A ver,
Esta moción nos puede gustar más o menos. A mí hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan más, que me gustan menos. Entiendo que como al resto de grupos. Y entiendo que como al grupo que la propone, porque ha habido modificaciones por el resto de grupos políticos. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que es un problema que tenemos y es un problema con el que debemos trabajar o para el que debemos trabajar. Por supuesto que todos los grupos políticos que han intervenido ahora tienen su parte de razón. Es evidente que Margarita en lo que propone pues tiene parte de razón. Nuestro compañero de Vox. Igual, la violencia no en ninguno de los ámbitos sociales, laborales, sexuales, en cualquiera. No a la violencia de ninguna de sus formas, sí. Pero esta moción había que traerla para visualizar la situación que tenemos ahora mismo y trabajar entre todos para la mejora, porque faltan muchas cosas. Se fallan desde todas las administraciones. Tenemos que trabajar para educar, para ordenar, para legislar. Si no nos ponemos de acuerdo en un simple ayuntamiento de 50.000 habitantes, ¿cómo vamos a organizarnos a nivel de Estado para combatir esto, que es una preocupación absoluta y que está haciendo muchísimo daño en la sociedad? Tenemos que trabajar para encarrilar la situación y en todos los estamentos ponernos de acuerdo para encontrar una solución que de verdad mejore la situación de las mujeres, no solo en España, sino a nivel mundial. Y eso, de esta manera, evidentemente, no lo vamos a conseguir. Hay que poner un granito de arena, cada uno de los grupos políticos, para conseguir trabajar en la erradicación de una lacra terrible que nos está matando día a día a cada una de nosotras. Por supuesto que no a la violencia, por supuesto la capacidad a decidir cada una lo que quiere hacer con su vida o con su cuerpo, por supuesto la libertad en general, pero la libertad está regulada ahora mismo y encorsetada con toda la Constitución, las leyes que mantenemos, pero que están fallando. El sistema falla. Hay un señor que sale después de violar y vuelve a violar. El sistema está fallando. Hay un padre que maltrata, pues el sistema está fallando. Hay que castigar, evidentemente. Tenemos que trabajar todos para conseguir una ordenación y ponernos de acuerdo para poder erradicar la situación en la que tenemos. No perder el tiempo en nimiedades tipo niño, niña, niñe o tipo donde colocamos a los niños o discriminación positiva. Esos son al final tonterías que quedan perdidas y diluidas en la situación terrible que tiene una mujer realmente. Y hay que trabajar todos en común para conseguir erradicar esto de una manera efectiva, no con discursos políticos encima de un atril. Gracias. Muchísimas gracias, señora Vela. Señora Abad. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Nosotras volvemos a presentar esta moción con la esperanza y con la urgencia de que más pronto que tarde logremos liberarnos de esta losa que nos pesa tanto y con la que estamos cargando desde hace demasiado tiempo. Es muy triste que todavía se hable de violencia ejercida por parejas y exparejas cuando la sociedad entera sabe que no es únicamente en el seno de la pareja donde se producen estas violencias contra nosotros y nosotras. A mí me ha parecido excesivamente triste e indignante que un debate que estamos teniendo hoy en nuestro pleno sobre la violencia contra las mujeres se termine hablando de la policía o se termine acusando a las personas que estamos queriendo intentar encontrar una solución. Es muy triste también que todavía las personas no se hayan enterado de que es imprescindible la educación afectivo-sexual para poder disfrutar de una sexualidad sana y libre. Es triste que algunos hombres no sepan aún que tienen que reinventarse, que tienen que ser capaces de desprenderse de sus privilegios, pero sin culparnos a nosotras ni castigarnos por perder esos privilegios. Que nosotras no queremos tener que ser siempre las valientes, queremos ser libres para decidir si queremos ser valientes o no. Pero bueno, hablemos de propuestas para avanzar, ¿no? Nosotras apoyamos esta moción porque somos conscientes de la necesidad de actuar de forma conjunta. Es evidente que no la compartimos al 100%, pero es verdad que es necesaria la unidad de acción. Pero no por ello dejamos de pensar y de trabajar para conseguir mejoras concretas y tangibles que ayuden a las mujeres a escapar de la espiral de violencia a la que se ven sometidas por falta de alternativas habitacionales o por falta de horizonte laboral.
Para que el apoyo a las mujeres que sufren la violencia en el sistema actual, en sus propios cuerpos o en sus trabajos, cualquiera que sea, para que esto sea real, no basta con dar patadas hacia adelante al problema o de hablar de erradicar la violencia, abolir la prostitución y el largo etcétera de expresiones tan grandes y tan sonoras que habitualmente usamos. A nosotras nos parece que son imprescindibles decisiones políticas concretas y valientes, y hablo de abordarlas desde el propio Gobierno municipal, para apostar por la solución a situaciones, por ejemplo, como la prostitución, cuando las mujeres no tienen otra salida. Y me refiero a la posibilidad de alquileres sociales, a la apuesta firme por la atención desde nuestros servicios sociales, dotándolos de personal y de recursos. Me refiero a programas educativos y actividades, tanto en el ámbito formativo como en el cultural, que vayan encaminadas a visibilizar la violencia que sufrimos las mujeres. Porque lo primero para acabar con este problema es que la gente lo conozca y tome conciencia de que existe y de cómo tiene lugar. Asimismo, para acabar con la violencia y no solo atajarla cuando ya se ha producido, hay que trabajar medidas encaminadas a ofrecer modelos de relaciones basadas en la igualdad, en el respeto y en la libertad, sobre todo a la población más joven, con el fin de aportarles referentes en los que puedan mirarse. Es imprescindible la orientación laboral, las oportunidades reales de empleo. Todas estas cosas las podemos abordar desde nuestro propio ayuntamiento. Es importante la posibilidad de que las mujeres podamos conciliar la vida personal y la vida laboral para, en muchos casos, podernos desprender de los maltratadores. Trabajar para conseguir una renta básica universal que no fuerce a las mujeres a tener que dedicarse a actividades no deseadas por ellas. Poner a las mujeres en el centro de las soluciones y de las propuestas, incluidas a las prostitutas. Que las soluciones y las propuestas vengan de quien realmente está sufriendo la violencia. Por todo ello, proyectos como los puntos violeta para involucrar a la ciudadanía e informarla de cómo actuar o dónde dirigirse en caso de presenciar o conocer una situación de violencia nos parecen fundamentales. Estamos tremendamente cansadas de paternalismos y de victimismo. El hecho de tratarnos como a víctimas perpetuas nos estigmatiza. Además de protección en casos extremos, lo que realmente necesitamos son alternativas para no tener que protegernos de nadie. Nosotras somos adultas libres y como tales queremos ser tratadas por las instituciones, por las leyes y por toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Señora Rodríguez Franco, nada más. Bueno, pues pasamos a la votación, compañeros y compañeras de corporación, sin constituir que ojalá no hubiera un 25 de noviembre. Sería una gran noticia para todos, que no fuera noviembre el mes en el que seguir reivindicando una realidad social que tristemente vivimos día a día y que anualmente vivimos con muchísima frecuencia. Eso es lo expresado ya no solo por los profesionales de esta casa que trabajan además denodadamente, el área de igualdad que dirige tan adecuadamente también la señora Rodríguez Franco, sino también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía local, la Guardia Civil de nuestro municipio, que hacen también un trabajo en pro de la defensa y de los derechos constitucionales de esas personas que simplemente quieren vivir libremente. Vamos a pasar a la votación. Grupo Vox, en contra. Grupo Ciudadanos, a favor. En contra. En contra. Grupo, y entiendo que el resto de grupos proponentes a favor, ¿no? Eso. Pues gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente punto, que son urgencias. Secretario, no hay. Pues a los ruegos y las preguntas o la interpelación. Gracias, señor presidente. En este caso, un ruego para que se solicita un especial refuerzo en la limpieza y en el cuidado del Parque Cavalerí y los alrededores. Sobre todo los fines de semana, que ahí se concentran muchos jóvenes, hay botellones y demás, y lo que se deja allí es brutal. Vamos, yo lo tengo en fotos aquí que me han enviado los vecinos y de verdad es que la imagen que damos es lamentable. En este sentido, sé que hay una parte de civismo que no compete al ayuntamiento, pero sí otra parte que es de limpieza y de cuidado del entorno, que es lo que solicita este grupo municipal.
Muchísimas gracias, Juan Luis. En ese sentido vamos a reforzar en lo posible. Estamos ya también con la policía local montando algún que otro dispositivo excepcional en esa zona, que parece ser que sí es verdad, que está siendo de asiento habitual a grupos de jóvenes y a botellón a lo largo del fin de semana. E incluso estamos analizando también la disposición horaria de determinados momentos a lo largo del fin de semana del citado parque. Tristemente, es verdad, pero tenemos también que proteger un espacio natural y centrarnos en el mismo, y lo está haciendo con mucho esfuerzo también el área de servicios públicos de la ciudad. Enrique, señor Carmona. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros. Buenos días. Simplemente denunciar el estado en el que se encuentra pues muchas medianas, muchas arboledas que interrumpen peligrosamente el paso de las personas que circulan en coches, bicicletas o motos. Hasta un punto de que hay lugares exagerados en los que la arboleda o los setos invaden hasta el 50% de la calzada circulable. Simón Verde es un caso flagrante en el que circular en bicicleta o en moto es una actividad bastante peligrosa. Nos encontramos con árboles, con ramas, con arbustos que invaden la calzada. Ya te digo, hay una calle en concreto que más del 50% de la calzada está cubierta con arboleda y con restos con seres vivos, con arbustos que invaden la calzada. La peligrosidad de algunas rotondas, la peligrosidad de algunas curvas en la que con el coche no hay problema, pero cuando vas en bicicleta o vas en moto, como algunos de nosotros, te puedes encontrar perfectamente con una rama que a la altura de cualquier bicicleta o de cualquier moto te golpea en el casco o te golpea en la cara. Me gustaría que se le diera una vuelta de rosca a lo que es el mantenimiento en nuestro municipio de ese arbolado público. Ahora, cuando llega la época de lluvia, empezaremos a ver cómo vuelven a caer las ramas, vuelven a caer a la calzada o al lado de los coches o al lado de los viandantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Carmona, como no puede ser de otra manera. Si hay alguna zona en concreto, pues le ruego que nos la transmite para decírselo, en este caso a la señora Padiar, y poder actuar sobre ella. En lo general, como usted bien dice, es un marco ya no solo de mantenimiento, sino del cuidado de nuestras plantas. De ahí que estemos inmersos en la redacción del plan del árbol, en la identificación de toda la disposición arbórea del municipio, en la traslación para que en el futuro todos esos planes de mantenimiento estén adecuados también a ese sostenimiento y a la sostenibilidad propia de ese espacio arbóreo para el presente y para el futuro, y que eso no sea tampoco motivo muchas veces de discusión o de disquisición cuando a veces que se hace algún tratamiento sobre alguna de nuestros árboles o de nuestra masa arbórea, que también es necesario actuar con prontitud y celeridad. Muchísimas gracias, señor Carmona. ¿Alguna cuestión más? Señor Tarno. Gracias, señor presidente. Quería saber si ya han calculado el costo que va a tener para el ayuntamiento la derogación del Tribunal Constitucional del impuesto de plusvalía, y si conocemos el costo y sobre todo si conocemos cómo vamos a ajustar ese costo a los servicios que presta el ayuntamiento. En segundo lugar, ha habido varias intervenciones aquí en el Pleno sobre la necesidad de una ordenanza reguladora de terrazas y veladores que se adapte a las nuevas realidades, y no sé si ustedes han avanzado algo en ese asunto, ¿no? En tercer lugar, se aprobó hace mucho tiempo la reforma de la calle Verde Albahaca. No sé si nos puede decir en cómo se encuentra, en qué situación. Y luego, en cuarto lugar, lo que es evidente es que la pandemia no ha finalizado, pero es evidente que
que a pesar de su crecimiento en estos momentos, los hospitales y las UCI se encuentran a niveles bajos. Es decir, que tendremos que convivir con el COVID como convivimos con otro tipo de enfermedades. A mí me gustaría saber cuándo el ayuntamiento va a abrirse a los ciudadanos. El COVID ha supuesto un grave daño para las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos, fundamentalmente en las personas mayores y las personas con menos recursos y que tienen más difícil acceso a la digitalización. Yo no entiendo por qué puedo ir a la floristería de enfrente, a la barbería, y tengo un guardia jurado y la puerta permanentemente cerrada del ayuntamiento. Una institución que tiene que estar abierta a los ciudadanos tiene su sentido, pero lo que no pueden ser es que haya una serie de privilegios entre los ciudadanos que trabajamos, que estamos en la calle, y esto que se ha convertido en un búnker. Esto y otras instituciones, pero yo en la que estoy hablando es aquí. Un búnker. Ciudadano tiene dificilísimo el acceso a la administración pública. E insisto, hay ciudadanos que están muy alejados de la digitalización por muchos motivos. Edad, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo les pido a todos ustedes un esfuerzo y que volvamos de verdad a la normalidad. Estamos exigiendo, y veo a algunos de los partidos que sustentan aquí al gobierno, que si los centros de salud, y tenemos ayuntamientos cerrados, y le exigen ustedes que abran los centros de salud, que son más peligrosos. Es que todo es un contrasentido. Entonces yo les pido a todos, a los trabajadores y a la administración local, hombre, que volvamos de verdad a la normalidad. Muchísimas gracias, señor Tano. Sobre la situación del coste del tratamiento constitucional, creo que la afección que tenga hasta los servicios ahora mismo de tesorería haciendo la aplicación, vamos a trabajar en una doble vertiente. Una relación, lógicamente, de la ordenanza que articule el nuevo valor. Su afección puede estar en torno al 40% de lo que veníamos recaudando en este sentido. Sobre la ordenanza de veladores, está ahora mismo terminándose de redactar. Como sabe usted, cualquier ordenanza requiere también ya, lo dice la norma, de un proceso participativo en este sentido, y se le va a trasladar también a los colectivos, en este caso también, que tienen que ver con la hostelería, para que hagan también sus aportaciones. La reforma de Verde Albahaca, están los técnicos de la Gerencia de Urbanismo vehiculando con el resto de servicios para hacer el paseo, tal y como quedamos, entre la calle Verde Albahaca y el entorno de Ciudad Expo, y están ya iniciados los trámites de redacción del citaproyecto. Y sobre la situación de la pandemia, como usted bien dice, ya hay servicios municipales. De hecho, la Gerencia de Urbanismo ya presta el servicio habitual de atención al ciudadano, y se están eliminando ya la colisión cierta en torno a la lista, a la cita previa para poder acceder en este caso al ayuntamiento, a la prestación de servicios. Se ha ido de manera progresiva, cumpliendo en este caso con los trámites también que de prevención de riesgo la ha ido trasladando también a los servicios municipales, y esperemos, como usted bien dice, recuperar toda normalidad, atendiendo a que la pandemia no ha terminado y haciendo lógicamente un llamamiento a la responsabilidad. Hoy estamos viendo cómo algunas comunidades autónomas vuelven a repensarse la realidad de la imposición del pasaporte COVID o de la restricción de las actividades públicas de concurrencia pública. Entonces eso está ahí y tenemos que ser cautelosos y responsables y trasladar lógicamente en este sentido ese mensaje a la ciudadanía. Pero por lo normal vamos a ir recuperando toda la normalidad en la prestación de los servicios desde esta ciudad a la ciudadanía. Como usted bien dice, hay una población a la que la brecha digital no puede dejar atrás, ni podemos dejar a que un ciudadano de 80 o 90 años o de 70 y tantos años que tiene una enfermedad crónica, por no tener la firma digital, no pueda pedir su cita al médico como hasta ahora se le exige, y vaya al centro de salud y tenga luego el 140. Creo que algún vecino me ha parado yendo a las 8:30 al centro de salud. Y entonces yo creo que sí, que todos tenemos que hacer un esfuerzo en el ámbito de responsabilidad y competencias que tenemos para que los ciudadanos se sientan además partes y administrados, para que luego no aparezca, como en algún momento hemos compartido, ese populismo que está a expensas de que la ciudadanía le vaya bien, para encender un cerillo y que todo salga ardiendo y pongamos en tela de juicio todo de nuevo, hasta incluso las instituciones. Muchísimas gracias, señor Tano. ¿Alguna cuestión más? Emilio.
Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros de corporación. Coincidiendo, tan solo una pregunta, coincidiendo con la inauguración de la plaza de Carmen la Comunista, fueron varios vecinos los que se preocuparon por el estado de su barrio, de la Prusiana. Por lo visto nos comentaron que habían papeleras en mal estado, bancos en mal estado. Nos gustaría saber si el equipo de gobierno tiene pensado actuar. Bueno, algo rápido, me uno a la pregunta que acaba de hacer el señor Tarno, si tienen pensado volver a la normalidad, entre otros factores también, que el pleno vuelva a ser de tarde, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias, señor Bautista. Pues en este caso, no te lo hablaba con su portavoz, vamos a tratar, una vez que pasen todas estas fiestas, de volver un poco a esa situación de los plenos por la tarde y de la normalidad entre todos, si así lo asumimos también el conjunto de los grupos, y ya lo trasladamos al conjunto de vecinos y algunas entidades de allí. Sobre la Prusiana ya hicimos un proyecto de urbanización que creo que tenemos que repensar y mejorar en una doble actuación. Los vecinos intercedían y asistían sobre la rehabilitación de su vivienda y su bloque, creo que se hizo bien, y el ayuntamiento pues actuó en el conjunto de las zonas comunes. Algunas zonas comunes que requieren, si cabe, pues bueno, algún mayor grado de ornato. Es verdad que, como usted bien dice, vamos a implementar algunas de las cuestiones en relación a las papeleras y algunas de otros servicios. Y hoy, que paseaba también por algunas de las zonas, imagínense ustedes también la frustración que antes ha apuntado también el señor Juan Luis de Vox, cuando en una avenida que no hace más de 2 meses, o prácticamente a la que le hemos situado todo el equipamiento y las papeleras verano, y que todas las papeleras de ese entorno de paisaje tienen todas, cuanto no una patada y cuando no están dobladas, y tiene que ir ahora el servicio público a retirarlas todas, entre otras cosas porque generan un escenario de peligrosidad para el peatón. Yo creo que ese también es un llamamiento que tenemos que hacer todos, pero en este caso concreto en la barriada de la Prusiana, como en tantas otras, saben ustedes que va a haber un grado de inversión bastante grande una vez que el plan Contigo y el plan Actúa empiecen a funcionar en todos los barrios, ¿vale? Sí. Sí, yo quería volver a preguntar sobre el tema de la Comisión de Asentismo Municipal, asentismo escolar, por el tema de si se aprobó la moción, lo hablamos el otro día en la comisión también de educación, en la comisión informativa, está la carencia en esa comisión municipal de asentismo de alguna persona de servicios sociales. Se acumula la cantidad de alumnos y alumnas que no asisten con regularidad a clase, y hoy precisamente que el debate se ha centrado en el tema de la violencia contra las mujeres, os tengo que decir que muchas son niñas, yo no tengo una estadística, pero en mi centro por lo menos son mayoritarias las niñas, que faltan por razones que todos sabemos que se tiende más a tirar de las niñas para que se queden en casa cuidando de lo que no tienen que hacer, que lo que tienen que hacer está en el colegio o en el instituto. Entonces, vuelvo a reiterar la necesidad de alguna persona de servicios sociales en la Comisión Técnica Municipal de Asentismo Escolar. De verdad que es urgente, entonces, y lo hemos aprobado en una moción y lo hemos hablado muchas veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar también los trámites en este sentido de cubrir lo que sea posible de esa y de otras carencias que tiene ahora mismo también el área de bienestar social, para que, como bien saben ustedes, esta situación o salida de la crisis de la pandemia no recaiga siempre en los mismos, siempre recae casi siempre en lo mismo. Y en este caso también estamos ajustando un poco el perfil profesional de la persona que requerimos, que quizás no sea solo alguien que trabaje sobre un programa en concreto, sino que tenga también la capacidad de analizar varios programas a la vez, ¿vale? Muchísimas gracias, señora Abad. ¿Una cuestión más? Bueno, compañeros y compañeras de corporación, muchísimas gracias a todos y a todas.